Así de que si usted tiene una Biblia, tiene un ejemplar ahí de la palabra de Dios, le voy a pedir de favor que me acompañe en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 24 en adelante. Y si no, pues ahí en su dispositivo seguramente tiene una Biblia de manera digital. Evangelio de Marco, capítulo 5, versículo 24 en adelante. En cada batalla ocurre un milagro. Esto se trata de creer, mis amados hermanos. No hay nada más. Esto se trata de creerle a Dios, de creer, de activar la fe. Y damos lectura a la palabra del Señor. Marco capítulo 5, verso 24 dice así la palabra de Dios. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que toda la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En toda batalla ocurre un milagro, mis amados hermanos. Esto se trata de creer. Hace mucho tiempo yo vi un documental referente a la Segunda Guerra Mundial y me llamó mucho la atención y tomé nota y algo aprendí ahí. Se trata específicamente de una batalla que se dio en un lugar llamado Dunkerque, allá en la Francia, en el norte de Francia, limítrofe de el Canal de la Mancha y por supuesto Inglaterra. Habían 350,000 soldados franceses e ingleses en ese lugar. Había habido un mal clima, un mal tiempo y los camiones donde se transportaban, todo había quedado varado. Las tanquetas habían quedado varado, todo el equipo había quedado en ese lodazal, en el fango. Entonces, los alemanes nazi, que dice la historia que eran un aproximado de 250,000 soldados nazi, los hitlerianos, habían acorralado a toda esta gente, a todos estos soldados, y habían ocasionado bajas y, y habían quedado un aproximado de 350,000 soldados entre franceses e ingleses. Y hubo algo inesperado en ese lugar. Hubo algo tremendamente inesperado. Pero antes, en un tiempito así de cese de hostilidades, estaba un soldado joven ahí cerca de una cuneta, un poco ansioso, un poco temeroso. Y un oficial se le acercó y le dijo, soldado, ¿tiene miedo? El soldado le respondió y le dice, no, pero si nos toca quedarnos aquí, estoy preparado, oficial. El oficial, a manera de darle aliento al soldado, a manera de motivarlo,
Le dijo, no sé si vamos a sobrevivir de esta o vamos a morir, pero hay algo que sí estoy seguro, le dijo el oficial al soldado, es que en toda batalla ocurre un milagro. Y dije yo, un momento, retrocedamos, cha, 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 rebobinemos. En toda batalla, le dijo, ocurre un milagro. Años después, cuando este hombre tenía un aproximado de 80 años, lo entrevistaron y fue que testificó esta situación. Él dijo, esas palabras a mí me marcaron, estas palabras a mí me dieron vida y empecé a creer, dijo, y yo sabía que íbamos a salir con vida de ahí. Ahora, aquí en esta situación sucedió un milagro tremendo, algo inesperado. Resulta que cuando estaban los soldados nazis, ya para acabarse a esos miles de soldados franceses e ingleses, sucedió algo inesperado. Resulta que Hitler dio la orden de que hubiese un cese temporal de guerra, un alto al fuego, un cese. Los oficiales se preguntaron, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué se ha dado esto? Y quedó registrado en las memorias ahí de la historia que un oficial dijo, bueno, nosotros no estamos aquí para cuestionar las órdenes del Führer, sino para cumplirlas. Y hubo un cese de fuego como de 3 días aproximadamente. Entonces, los ingleses y los franceses aprovecharon ese tiempo para evacuar a todos esos soldados. El problema fue que la capacidad del equipo que tenían para transportar a toda esa cantidad de hombres solamente podían rescatar a 50,000 soldados. Es decir, que casi 300,000 iban a quedar perdidos. Pero luego los lugareños se dieron cuenta de todo aquello y ofrecieron sus botes, sus lanchas, todo lo que podía conllevar para facilitar aquel traslado de soldados. Total que lo milagroso fue que lograron rescatar un aproximado de 300,000 soldados. Hasta la fecha, los historiadores no se ponen de acuerdo qué fue lo que pasó por la mente de Hitler. No sabe por qué tomó esa decisión, si tenían todo ahí a la mano para acabarse a los soldados franceses e ingleses. No se ponen de acuerdo, no saben qué pasó. Lo que sí nosotros sabemos es que hay un autor de milagros. No existe milagro sin el autor. Es decir, que para que haya un milagro tiene que haber un autor. Y esta mujer que hemos leído en este pasaje lo encontró. Y hay algo clave. La Biblia dice que grandes multitudes seguían a Jesús porque sabían que Él hacía milagros. La gente tenía necesidad de buscar a Dios porque deseaban de todo corazón que Dios obrara en sus vidas. Y sabían que donde llegaba Jesús, milagros habrían. Había sanado leprosos, ciegos, sordos, mudos, mancos. A la suegra de Pedro la sanó de una fiebre. Todo eso lo habían escuchado de Jesús. Y esta mujer también había oído hablar de Jesús y aprovechó la oportunidad de su vida. Porque dice que había pasado por varios médicos, que había gastado todo y dice que le iba peor. No había aprovechado eso para nada. La situación de esta mujer, perdón, era difícil, hermano. Bueno, las hermanas, las mujeres saben qué duro y qué difícil es ese tipo de situaciones. Ella tenía 12 años de padecer de esa situación penosa, del flujo de sangre. Esta mujer no estaba al 100% de su salud. Esta mujer no daba el 100% para trabajar, para ayudar en sus familias, en sus hogares. Su vida social debió haber sido
muy mesurada, muy difícil, muy estricta. El estrés, la mujer la estaba pasando difícil, pero ella oyó hablar de Jesús y se dio cuenta que Jesús estaba en ese lugar. Mire lo que dice el versículo 27, esto es clave. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, la mujer, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Ella había oído hablar de Jesús, sabía lo que Jesús era capaz de hacer. Y ella aprovechó esa oportunidad. No la dejó pasar por todo lo que había sufrido. Ya había gastado tanto. Llevaba años con ese sufrimiento. Y dijo, esta es mi oportunidad de vida. Aquí está el autor de los milagros. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿qué hemos oído hablar acerca de Jesús? ¿Qué sabe usted de Jesús, mi hermano, mi amigo? ¿Solo ha oído hablar del autor de los milagros? ¿O llegó a él? Porque esa pregunta es clave. La mujer había oído, pero llegó. ¿Y nosotros cuántas veces hemos oído, pero nos quedamos solo con el oír? Porque esta mujer nos da una gran enseñanza. Ella dijo, ni lenta ni perezosa. Aquí está mi oportunidad. Yo ya no quiero seguir con esta situación y sé que Él me puede ayudar. A todo esto, la fe tiene que ser activa y no pasiva. La fe pasiva no sirve. Présteme atención. No es lo mismo decir, sí, yo creo y sé que sí se puede, a decir, no sé si ir o no, no sé si se va a poder, no sé si esto se va a dar, mejor no, otro día. Ahorita no sé si es muy distinto, es muy distinto la fe activa de la fe pasiva. Un principio fundamental de manifestación de la fe es pensar con fe, hablar con fe y actuar con fe. Permítame preguntarle, ¿cuántas oportunidades en la vida se nos han pasado y no las hemos aprovechado porque nos quedamos en una fe pasiva? ¿Cuántas oportunidades se nos escaparon, se nos fueron? ¿A cuánto le dijeron, anda a la embajada, anda del cónsul, paga un abogado y te van a ayudar con los papeles? No, pero es que mucha plata, hombre. No, pero es que no sé si se puede. Mira, lleva tu currículum, están dando trabajo en tal empresa, en tal parte. No, ahí solo con cuello. Ya tienen ahí los escogidos para... No, hombre, vaya. Abandone esa fe pasiva. Piense con fe. Hable con fe. Y actúe con fe. Fíjese que la mujer no solo pensó con fe, sino que aparte que pensó, dijo e hizo. Pensó, dijo e hizo. Actuó. Mira lo que dice el versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. La fe activa. ¿Cómo dijo? Seré salva. Eso es fe activa. ¿Cómo le dijo el oficial al soldado? En toda batalla ocurre un milagro. Años más tarde, décadas más tarde, ese hombre con unos 80 años aproximadamente de edad estaba
testificando y dando esa entrevista que sí había podido salir con vida de ese lugar porque se dio un milagro que hasta la fecha no saben cómo fue. Pero es la mano de Dios la que se mueve. Ahora, todo esto, ¿cuál es la enseñanza que nosotros podemos adquirir de este canal, de este camino, de esta línea? Que activemos nuestra fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así lo dice la Biblia. Entonces, pensemos con fe, hablemos con fe y actuemos con fe. Así es como empiezan los milagros. Y esa fe es la que activa el poder de Dios. Así sucedió con la mujer. La Biblia dice, ahí en el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esto es como cuando alguien tiene fiebre, ¿no? Que se toma la pastilla para la fiebre e inmediatamente cuando la pastilla hace efecto, el cuerpo inmediatamente le dice que está pasando aquello y que ya va a la normalidad. Así sintió la mujer, dijo, hoy sí, dijo la mujer. Y mire cómo es la cosa. Esa fe activa de la mujer que toca el manto de Jesús, esa chispa, esa conexión, toca a Jesús. Y Jesús sintió que poder había salido de él. Porque alguien con fe la tocó. ¿Quién me ha tocado? Preguntó. Los discípulos le dicen, mira, toda la gente te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Lo que pasa es que él sintió que salió poder, un poder sanador. Y luego llega la señora, la mujer, y le dice, temblorosa, dice, llegó temblando, llegó con miedo. Y ella le contó toda la verdad. Y el Señor la miró y le dijo, tu fe te ha hecho salva de tu azote. No sé, mi amado hermano, mi amado amigo, ¿qué es lo que usted está viviendo en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en su vida? Sus batallas, sus pruebas, esa enfermedad, esa condición económica, esa situación. Lo que sí yo le puedo decir es que aquí está la palabra. Aquí está la guía, el manual, la instrucción. Y nos está diciendo que aprendamos de lo que esta historia nos relata. Que esta mujer activó esa fe. No se basó en la experiencia de ella, en lo que había pasado o en lo que había eh, quizá la gente no la dejaba querer pasar por ahí. Ella dijo, no, yo tengo que tocar porque esta es mi oportunidad. Y activó su fe y dejó a un lado esa fe pasiva y se abocó al Señor y tocó su manto. Y esta es una enseñanza para todos nosotros. Active esa fe, mi amado, y verá cómo cambiará su vida. Y se dará cuenta que en cada batalla que tengamos de la mano del Señor va a ocurrir un milagro según sus misericordias de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Mateo 21:22 nos dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Eso lo dice la palabra del Señor.